verbal, dirigida a los estudiantes próximos a graduarse o practicantes. Invitamos a la psicóloga Lina Marcela Palacio para que se compartan con todos los asistentes sus conocimientos. Durante el desarrollo del evento se estará compartiendo el enlace de evaluación que nos permitirá mejorar futuros encuentros. Asimismo, las personas que no alcanzaron a ingresar por la disposición de cupos podrán consultar esta charla y las demás a través del canal de YouTube de la Dirección de Investigación y Extensión de la sede. Doctora Lina Marcela Palacio, muy buenos días y adelante con la charla. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días para todos y todas. Les agradecemos por haberse conectado a esta charla. Venimos de la Dirección de Bienestar Universitario. Laboramos en la sesión de acompañamiento integral. Estamos reglamentados por el Acuerdo 020 del año 2018, donde se establecen los programas que manejamos en la sección, que son 5 programas: acompañamiento a la vida universitaria, convivencia y cotidianidad, inducción y preparación para el cambio, y gestión de proyectos y desarrollo del potencial humano. Dentro de la normativa tenemos un objetivo que es realizar acciones para propender por facilitarle a la comunidad universitaria la adaptación a la dinámica institucional. También realizamos acciones para el desarrollo del potencial humano, el sentido de pertenencia por la institución, y les invitamos de manera permanente con las actividades a vivir los valores éticos institucionales que están dentro de nuestro compromiso ético y que nos ayudan a fortalecer las relaciones humanas. La charla de hoy va muy en sinergia con la que se tuvo la semana pasada con la psicóloga Lina Marcela sobre hoja de vida y entrevista laboral. Pero ella no les va a hablar ni de relaciones de pareja, ni de las relaciones con los padres, sino que se va a enfocar en esa relación que se da entre los candidatos y candidatas y los reclutadores y reclutadoras en los procesos de selección que se dan en las empresas. De igual manera, como dice el título de la charla, les va a socializar sobre el manejo de la ansiedad, la comunicación verbal y no verbal a la luz de la entrevista laboral y de la hoja de vida. Muchas veces perdemos empleos en empresas muy buenas porque enviamos hojas de vida que no son buenas. Y entonces aquí estaríamos hablando de una comunicación escrita. Es importante que tengamos presente que manejar la ansiedad depende de la motivación que le pongamos a los proyectos que tenemos, de esa energía, de esa buena energía y de esa actitud positiva de la que hablábamos la semana pasada, que no solamente nos va a servir para ese proyecto que tenemos en la búsqueda de esas prácticas y de llegar a una muy buena empresa, sino que también hace parte de toda nuestra cotidianidad. Les dejo entonces con la psicóloga Lina Marcela las respuestas a sus preguntas, a sus inquietudes, se les estarán resolviendo finalizando la charla. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Lina Marcela. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Daniel, Alejandra y a todos los que hacen posible que los estemos acompañando en la mañana de hoy. Pues gracias. Y a ustedes, ¿sí?, los que se están conectando, también, pues qué rico que estén por acá. Vamos a buscar que este sea un espacio muy ameno, que sea un espacio en el que podamos conversar un ratico, ¿sí? Vamos a utilizar entonces el chat. Vamos a ir dejando ahí apuntes, por favor. Y en unos momentos específicos, pues haremos la solución de las dudas e inquietudes, ¿vale? Entonces, como les decía Nancy, es muy importante ver en qué contexto estamos trabajando este manejo de emociones, comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Entonces, en un primer momento vamos a buscar definir eso, las emociones, la ansiedad, vamos a definir
también qué es comunicación verbal y no verbal, y luego pues vamos a buscar anclarlo a este proceso de entrevista, incluso también al de hoja de vida. ¿Qué pasa? Digamos que socioculturalmente nos han enseñado a expresar las emociones o a ocultarlas, y tal vez a entender que algunas de ellas pues no son tan admisibles, ¿sí? Y las otras pues digamos que sí son admisibles, ¿sí? Que es muy importante poder entender. Regáleme un segundito, yo organizo una cosa aquí para que ustedes puedan escribir en el chat. Listo. Yo creo que sí. Nancy, porfa, me confirma si ya nos dio esa opción. Sí, gracias, Lina. Listo, con mucho gusto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a definir que esa emoción es una respuesta, ¿sí? O una reacción, que es fisiológica, entonces en tanto incluye mi cuerpo, ¿sí? Pero esa reacción o esa respuesta se genera porque existió algo en el entorno que produjo en mí un cambio. ¿Listo? Entonces, eso que está pasando afuera, según mi forma de ser, mi forma de pensar, mis actitudes, ¿sí? Depende de muchas cosas internas, va a tener una valoración. Y a partir de esa valoración es que se va a dar la respuesta o la reacción. En ese sentido, entonces, todas las reacciones son válidas. Porque como depende de cada uno de nosotros, no hay un deber ser. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven estas emociones que ahí como que se nos desconfiguró un poquito la presentación? Conocer estas emociones nos permite saber más de nosotros mismos, ¿sí? Al saber más de nosotros mismos, permite entonces, ¿sí?, conocernos mejor y reconocer qué de afuera genera esos cambios, ¿sí? Entonces, para lo que para mí es demasiado agobiante, puede que para alguno de ustedes, tal vez para Zulay, para Tatiana, para Camilo, no genere ningún tipo, ¿sí?, de reacción. Conocer estas emociones, entonces, aumenta en nosotros esa autoestima. Entonces, saber qué me genera la emoción, ¿sí?, tanto positivas, vamos a hablar como positivas del amor, la alegría, y como las han categorizado, tal vez negativas, lo que tiene que ver con el amor, con el odio, con el rencor, con el asco, ¿sí? Va a permitir entonces reconocer qué necesitamos para evitarlas o qué necesitamos para potenciarlas. ¿Listo? Pero entonces, una de esas emociones, una de esas reacciones es la ansiedad, ¿sí? ¿Qué genera ansiedad? Lo genera algo que a mí me preocupa, algo que para mí genera temor. Y soy muy enfática en el para mí, porque puede que a la otra persona no le sea igual. Entonces la vamos a definir como una emoción que es normal cuando mi cuerpo, mi ser, siente que está en amenaza. Y es la forma que tiene de responder ante dicha amenaza. Nosotros dentro de nuestro sistema límbico, ¿sí?, tenemos por aquí adentro un cerebro llamado reptilíneo, que es el más primitivo y el que compartimos pues como con otras especies. Y ese cerebro lo que hace es activar un botón de pánico cuando siente
que el cuerpo está en peligro, está en amenaza. Y ese botón nos puede generar 3 reacciones. La primera, quedarnos paralizados. La segunda, huir, abandonar. Y la tercera, reaccionar de una forma violenta. ¿Sí? ¿Por qué les cuento eso? Porque entonces vamos a entender que cuando estamos ansiosos es porque sentimos que estamos en amenaza. Pero, y cuando estamos en amenaza, entonces se va a activar ese botón. Tenemos que ser conscientes, y aquí empieza el manejo de emociones, en entender que en una entrevista de trabajo no estamos en una amenaza. Nuestro ser no está amenazado, no vamos a morir, ni va a salir de un salón o de la pantalla un tigre a comernos, que serían situaciones en las cuales el cuerpo efectivamente sí necesita hacer su botón y generar una reacción. ¿Sí? Esa ansiedad, esa inquietud, ese pánico tan absolutamente pues que se genera, se puede manifestar de diferentes maneras. Podemos dejar de dormir o dormir mucho, ¿sí? Puede todo el tiempo estar sobrepensándose una situación, puede generar que a mí se me olviden las cosas. A nivel del cuerpo puede generar dolores en, por ejemplo, pecho, espalda, ¿sí? Estómago. Puede que entonces empiece también a dolerme la cabeza, a que el corazón empiece a 1000, a tener dificultades para respirar, y a que llegue un momento tanto sea esa ansiedad que llegue a un ataque de pánico y en definitiva no pueda responder por la situación. Como todos somos diferentes, puede que para algunos de ustedes, ¿sí? No sea, no sé, tal vez para Felipe, tal vez para Edward, no sé, para Isabela, presentar una entrevista no genere ansiedad, pero tal vez para José, para Caterine, no sé, para Laura, para Natalia, sí lo genere. Para ambos, entonces, vamos a lograr entender que estar en el contexto de una entrevista, que ya vimos la vez pasada, era para poder hablar las dos partes interesadas en el empleo o en la vacante, el reclutador o entrevistador y el aspirante o entrevistado, para poder hablar tranquilamente de los pros, de los contras, ¿sí? De esos aspectos personales, familiares, académicos, de las expectativas que tenemos en relación a la vacante y al perfil del cargo. Entonces, no estamos en una situación de peligro y por ende no tendría que activarse ese botón para generar esa respuesta ante la amenaza. El cerebro es muy inteligente para muchas cosas, pero digamos que para otras aún es muy fácil de manipular. Y si el cerebro entiende que no está en peligro y que esa situación no lo va a llevar a una amenaza real, él se tranquiliza. Entonces, siempre que vamos a entrar a una entrevista, vamos a entrar convencidos que no estamos en peligro. ¿Vale? Recuerden que si hay alguna duda, alguna inquietud, nos pueden ir escribiendo en el chat o si algo de pronto no queda claro. Pero entonces, ¿qué es importante? Esa ansiedad, por lo general, es también una respuesta normal a algo que llamamos
estrés. Y ese estrés entonces lo vamos a entender como lo definimos acá, esa delicada transacción entre la presión que uno recibe, sea de afuera o sea interna, y los recursos que tengo para afrontar dicha situación. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí. El estrés también, así como las emociones, es absolutamente subjetivo, porque puede que esa situación o ¿sí? O ese percance que me llegue de afuera, para mí no genere ninguna presión, o incluso que yo me genero a mí mismo, no genere ninguna presión, y yo siento que con los recursos emocionales que tengo, pues lo puedo saltear tranquilamente. ¿Cómo vamos a evaluar o cómo vamos a evitar llegar hasta esa respuesta que, como ya vimos, puede ser fisiológica, es decir, incluye el cuerpo, puede ser cognitiva, en tanto incluye pensamientos, puede ser emocional porque desata más emociones, o puede ser conductual porque genera en mí conductas que pues normalmente no generaría, ¿sí? Para evitar eso, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos que evaluar cuál es ese estresor potencial o ese suceso externo que yo percibo y me genera presión. Para algunos entonces será el decir de sus padres, para otros será la posición que tiene el entrevistador, para otros será que es que todos han conseguido práctica menos yo, ¿sí? Es que todos se graduaron y yo sigo sin empleo. Para cada uno es diferente. Y ante ese suceso que es externo, vamos a evaluar si ese suceso tiene implicaciones negativas para mí, tiene implicaciones neutras, es decir, pues si eso pasa no va a pasar nada, o tiene implicaciones positivas, es decir, me favorece que eso esté pasando en este momento. Si las implicaciones son positivas, entonces ese suceso no es un estresor potencial, todo lo contrario. Trae para sí, trae para cada uno de nosotros implicaciones positivas. Entonces no hay necesidad de generar respuestas diferentes a la alegría y la satisfacción. Pero si esas implicaciones son negativas, entonces ahí es donde yo debo empezar a pensar, ¿sí? Eso amenaza mi presente, pone en peligro mi futuro. Es un proceso de autoconocerse. Como bueno, sí, esa implicación daña mi actual. Si la respuesta es sí, entonces vamos a empezar a pensar que ya será la segunda evaluación, los recursos que yo tengo a nivel económico, social, emocional, personales, me alcanzan para sobrepasar esa implicación negativa que tiene para mí ese suceso estresor que yo percibo de afuera. Si la respuesta es sí, pues efectivamente lo que vamos a hacer es poder disfrutar de esos recursos y solucionar. Y si la respuesta es no, no me alcanzan, pues entonces será el momento de tocar una puerta, ¿sí? Y buscar ayuda y acudir a
padres, hermanos, amigos, al psicólogo, al asesor, al docente, al compañero, para encontrar entre todos cuál es la mejor manera de poder asumir esa implicación negativa. Cuando uno hace este tipo de evaluaciones, entonces, evita llegar a esa respuesta fisiológica, ¿sí? A esa respuesta cognitiva, a esa respuesta conductual, a esa respuesta emocional que pone mi ser en jaque porque lo siento como una inquietud, como un nerviosismo, como una preocupación, como un temor, como un pánico, porque algo malo me va a ocurrir. ¿Listo? Eso por el lado del estrés. Pero entonces definamos también qué significa, ¿sí?, la comunicación. Entonces, es así de básico, pero así de complejo. Es poder transmitir aquello que estoy pensando, que estoy sintiendo o que estoy ideando a otras personas. Es decir, necesitamos que salga, porque aquello que pensamos, sentimos o ideamos es propio y es interno. Entonces, esa forma en la cual yo voy a transmitir, ¿sí?, puede ser de forma verbal o puede ser de forma no verbal, ¿cierto? Para lo verbal, entonces, vamos a utilizar lo oral, es decir, las palabras que yo vocalizo y el otro escucha. Y también voy a utilizar lo escrito, es decir, aquello que yo escribo y el otro lee. Detengámonos aquí un momentico. ¿Cuál es el asunto? Que puede que eso que yo esté nombrando no sea lo exacto que transmite entonces los sentimientos, las ideas o los pensamientos. Y puede que la otra persona esté escuchando tampoco transmita eso. De ahí los famosos problemas de comunicación, de yo digo y el otro me entiende una cosa diferente. Y una expresión muy coloquial, sobre todo en los jefes, y es como, es que yo hablo en chino que usted no me entiende. Porque lo oral y lo escrito no cumplen esa función de transmitir. Pero entonces vámonos para la segunda parte de esa comunicación, que es lo no verbal. Y allí, entonces, están los gestos, están las imágenes o los iconos o las convenciones, y están los sonidos, tanto que yo utilizo como aquellos que produzco. Entonces está el tono, el timbre, ¿sí?, el volumen con el cual yo estoy haciendo mi comunicación, ¿sí? Todo esto, verbal y no verbal, es lo que el reclutador, el psicólogo que hace normalmente esas entrevistas de trabajo, se fija. Volvamos a la importancia de la entrevista. O sea, yo ya sé que usted estudió ingeniería o arquitectura o medicina o que usted estudió pues lo que haya estudiado, ¿sí? Yo ya sé que usted participó en yo no sé cuántos congresos y que ha hecho no sé cuántos papers y yo estoy fijándome usted cómo comunica, eso que es, eso que tiene que decir. Y como, por ejemplo, cuando existen pruebas de juego de roles o cuando existe una forma de escriba un ensayo sobre, o usted que piensa en relación a, más allá de lo que me está diciendo, es cómo lo está diciendo, lo que efectivamente se está evaluando, ¿sí? Se los decía creo que la vez pasada, y si no, pues que sea la oportunidad.
si yo normalmente hablo con las manos, así como yo, ¿sí? Presentar una entrevista así para mí sería absolutamente incómodo. Y no porque por allá leí que tener las manos cerradas significa estar cerrado al ambiente, no, sino porque entonces no es mi forma habitual de comunicar mis pensamientos, mis sentimientos o mis ideas. Pero alguien que normalmente sí hable así, porque hay personas que hablan así, obligarse a hablar con las manos porque leímos que eso era apertura y era mostrar, va a ser absolutamente incómodo porque no va a saber qué hacer con ellas, porque normalmente no lo hace. Entonces se va a ver tan raro como lo que estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Necesitamos conocernos de tal manera que seamos capaces y conscientes de utilizar un lenguaje no verbal propio, ¿sí? Un estilo propio, que en esa entrevista logren ver desde nuestros gestos, nuestra posición, ¿sí? Yo recuerdo mucho, hace muchos años, que hacía una entrevista y yo sé que esa niña sí leyó en algún momento que se tenía que estar sentada firme y toda la entrevista fue así. Y no se movió para nada. Yo decía, esta pobre mujer debe estar absolutamente incómoda, porque esa no era ella, con seguridad, ¿sí? Es buscar ser muy auténticos en la entrevista para que esa comunicación efectivamente transmita lo que tenga que transmitir, ¿sí? ¿Por qué necesitamos que sea tranquila, sincera, correcta, clara? Porque puede que el entrevistador me esté generando la confianza, ¿sí? Pero yo a él o a ella no le puedo hablar como si fuera mi mejor amigo. Necesitamos conservar esos roles, ¿sí? Puede que la otra persona esté súper abierta a, pero tenemos que ser correctos en la forma de dirigirnos al otro. Evitar dar vueltas es muy importante porque entonces, ¿recuerdan los tipos de preguntas? La monosilábica, si no, la del por qué, la de entonces voy a indagar un poquito más en relación a eso, y la abierta completamente, no es solamente lo que decimos, sino realmente eso que estoy diciendo sí está respondiendo la pregunta. Y necesitamos que sea sincera porque es el momento en el cual cada uno de nosotros está llamado a ser sí mismos y por ser sí mismos es que lo van a elegir. Hablando nuevamente de la ansiedad, ¿sí? En el momento en el que yo puedo ser yo, expresarme como normalmente lo hago y estar expresando aquello que yo siento, que yo pienso y que yo puedo proyectar en relación a mi nuevo empleo o práctica, pues ese escenario no va a generar para mí ningún tipo de ansiedad porque puedo ser yo. Y en tanto no genera ansiedad, no se va a dar ningún tipo de estrés. ¿Listo? Nancy, dudas, inquietudes y demás. Lina, nos pregunta Wendy Lorena Alvarado, ¿qué hacer cuando el interlocutor o reclutador o reclutadora no tiene respeto por quien le está hablando? Lo primero sería hacérselo notar, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer notar eso? Pues haciendo una contrapregunta
o haciendo una anotación de, disculpe, yo considero que usted me está faltando al respeto. ¿Sí? 2, pues es muy complejo y esperemos pues que no pase, pero por lo general los reclutadores son o buscan ser muy conscientes y evitar faltarle al respeto a ese que llega, ¿cierto? Pero en el caso de que sí sea así, yo pienso que lo más asertivo es podérselo decir claramente. Como eso no lo voy a responder porque eso es una falta de respeto conmigo. Si es el reclutador, ¿cierto? Pero si en un escenario de, no sé, una entrevista grupal, es otro compañero quien no tiene respeto hacia mí, también se lo puedo hacer saber. ¿Qué es lo importante para Wendy y para todos los demás que nos acompañan? Es evitar que yo sea ese que no está teniendo respeto por quien está hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que el asunto de lo del respeto inicia en el momento en que uno es respetuoso con el otro. ¿Sí? Por aquí nos dice Wendy, porque acaba de abrir el chat, que ella dice que se refería a un superior, por ejemplo, ya en el contexto laboral. Sí. Wendy, exactamente eso, es hacerle saber en un primer momento y de forma empática que no está teniendo respeto conmigo, con mi labor, con mi ser, que es importante que lo solucionen, ¿sí? Y en caso de que no se le haga pues como un caso o un tratamiento a eso, pues digamos que será el conducto regular el que me permita solucionar, ¿sí? Entonces decirle al jefe de mi jefe, por ejemplo, o en lo laboral existe pues como esa dependencia de recursos humanos, por lo general se llama así, y allí solicitar pues como que interfieran o intercedan en esa situación. Pero en ningún momento es permitir que eso pase, no, es buscar o evitar. Puede que el otro no se dé cuenta, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que nos ha pasado en varios contextos, y es que el jefe no es consciente que su tono y su timbre para mí genera temor, ¿sí? De pronto, la supervisora no es consciente que como habla tan rápido, no se le entiende la instrucción, entonces por eso yo termino haciendo otra cosa y por eso es que me gano el regaño, ¿sí? Entonces, si yo de una vez le digo, vení, es que usted habla muy rápido, por favor, cuando me esté dando las instrucciones, me las da un poquito más despacio, disminuyo los errores, lo que disminuye, pues, el regaño, ¿sí? Es poder identificar eso que yo siento que no fluye en la comunicación y cómo poderlo solucionar. ¿Listo? Nancy. Sí, Lina. Dice Diego Alberto Chivita Huertas, ¿qué herramientas prácticas recomiendas para desarrollar esas formas auténticas de expresión verbal y no verbal? Pues mira, se me fue el nombre, lo quiero decir. Diego, ¿cierto? Diego. Una de las formas, pues que es, de hecho, la más habitual, sino que es que a uno a veces le da como penita, es poder grabarse o grabarse mejor, grabarse en un momento en el cual tú estás comunicando algo y poder, posterior a eso, revisar dicho video o el audio
y empezar a identificar cuáles son, pues como esas formas, ¿sí? Esas formas. ¿Por qué? Digamos que uno siempre va a tener referentes, de sus padres, de sus hermanos, de sus profes, de compañeros, y digamos que en el marco de la relación interpersonal a uno se le van pegando cositas del otro. Pero entonces, ¿cómo llegar a esa forma auténtica? Es poder revisándose y mirar como, bueno, a mí sí me gusta hablar así, ¿sí? Si la respuesta será sí, pues obvio lo seguimos haciendo. Y si la respuesta es no, ¿qué tal si empezamos a ser conscientes de eso que no me gusta, porque siento que no corresponde, y lo empiezo a practicar, ¿sí? Digamos que desde lo verbal, el asunto de poderse escuchar, yo creo que ustedes alguna vez lo han hecho, porque yo siento que todo el mundo lo hace, es como uno manda una nota de voz, ay, sí, Nancy, hágale, no, súper listas para la presentación, y uno se escucha, y uno es como, esa voz tan chillona, o esa voz tan seria, o ella va, ¿sí? O ella va a entender que es que yo le estoy no dando la invitación, sino obligándola a. Entonces, cuando uno se escucha, pero también cuando uno se ve, este tipo de ejercicios puede empezar a generar un estilo propio, ¿cierto? Acaba de llegar el señor que a esta hora siempre pasa, entonces para que sepa. Sí, sería como eso, o sea, como mirarse, buscar referentes y poder hacerlo consciente. Por ejemplo, a Diego y a los demás les cuento, digamos que cuando empezamos estos ejercicios, Nancy y yo hicimos pues, este tipo de ejercicios y nos dimos cuenta que teníamos unas muletillas muy constantes. Cuando uno se da cuenta de eso y considera que no debe estar, pues de forma consciente las empieza a evitar. Entonces es un ejercicio, Diego, realmente pues como autoconocimiento y de hecho es hasta lo más de bonito y divertido. Y si puedes involucrar a un otro, pues mejor, porque uno se ve súper bien, pero cuando el otro le dice, ve, mira, es que normalmente tú haces mucho esto, esto y esto, o dejas de hacer lo otro, o repites mucho tal palabra, tal expresión, tal gesto, y ya tú puedes ir definiendo como esa forma auténtica de expresarte. Gracias, Lina. Lina, Jenny Mirella invita a los asistentes y a las asistentes a la charla a que denuncien cada vez que un jefe se sobrepasa, ¿cierto? Y acosa a sus empleados y empleadas. Dice que es empleada de planta de la universidad y que ella invita pues a que no se queden callados y calladas. Es eso, o sea, es que digamos que el otro puede, por omisión, por gusto, no sé, por fastidio, porque hay gente muy fastidiosa en esta vida, puede generar eso, pero está en nosotros, ¿sí? Poner ese precedente y evitarlo. Y ni siquiera tiene que ser un maltrato, algo pues muy trascendental, como lo que nos hablaba Nancy la vez pasada de las rutas de atención que tenemos como institución, pero que están pues también a nivel ciudad y a nivel país, sino con cosas muy sencillas, ¿sí? Con expresiones que de pronto el otro dice, con gestos que de pronto el otro hace y no es consciente que eso genera en mí un malestar. ¿Sí? Entonces, claro que sí, Jenny, y muchísimas gracias. Nancy, ¿algo más? No tenemos más preguntas ni apreciaciones, Lina. Perfecto. Yo quisiera entonces preguntar por el chat que nos hagan una ceñita. Entonces, todo va bien, vamos claros, ha sido comprensible, ¿sí? Entonces, la respuesta por el chat puede ser sí, 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 no, más o menos, o me queda esta dudita. Nos gustaría saber los otros de pronto qué piensan. Listo.
Muy bien. Muchas gracias. Todo muy claro, Lina. Muy bien. Gracias, querida. ¿Qué pasa entonces? ¿Sí? Existen en cada uno de Lina, nosotros. discúlpame, qué pena. Es que Wendy Lorena nos dice, ¿nos recomiendas alguna estrategia para autogestionar la situación de irrespeto justo en el momento? Justo en el momento, por ejemplo, a nivel emocional propio y del o los interlocutores, ya que la situación puede generar temor, impotencia, rabia, a fin de lograr calmar los ánimos y evitar se agrave la situación para darle un manejo adecuado posterior al evento del estrés. Claro que sí, Nancy, muchas gracias. Y Wendy, gracias, porque digamos que se va a articular como con esto en razón de, para discutir se necesita mínimo 2, ¿cierto? De ahí para allá todos los que quieran, pero para discutir se necesita mínimo 2. Si para mí eso que está viniendo del otro genera, ¿sí?, ese malestar, esa impotencia, me siento en peligro, empieza a generar a mí esa ansiedad, ¿sí? Lo primero que vamos a recordar siempre es respirar, ¿sí? Respirar. ¿Por qué? Porque cuando uno responde en automático y en caliente, cuando lanza, ¿sí?, esa expresión, ese grito, ese gesto, digamos que lo lanza lleno de todas esas emociones. En cambio, cuando uno respira, regula y piensa, ¿cierto? Y piensa, puede gestionar muchísimo mejor esa respuesta que va a dar al otro, ¿sí? Yo recuerdo mucho una vez que con una compañera de trabajo, yo estaba a esto de coger un corta uñas y picarla, porque la ira y la impotencia era tanta. Y lo que yo hice fue salir de la oficina, pues ustedes conocerán, y quienes no, pues el campus de la universidad es absolutamente verde y amplio. Yo salí de la oficina y lo que hice fue dar una, ¿sí?, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas para lograr nivelar. Y en vez de coger el corta uñas para picar a la otra chica, le dije, bueno, nos vamos a sentar y vamos a solucionar, porque entonces ahí le empecé a decir lo que me daba rabia, lo que me generaba esa impotencia, y ella a su vez reconoció que sí, pues que se estaba como pasando, y lo logramos solucionar. Entonces, ante todo, respirar y calmarse. De ahí para allá se irán dando esas otras formas para evitar un conflicto mayor. Y recuerden que para pelear se necesitan mínimo 2. Y si usted se quita de esa pelea, el otro va a seguir en su discusión o en su maltrato solo. Vamos, que usted es importante separarse, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo hacemos, sí, para liberar todo eso que nos aprisiona y nos quiere matar? Todos tenemos formas diferentes. Todos, ¿sí? Para algunos, escribir, digamos que es una recomendación muy grande, no es solo quedarnos con eso acá, sino poder escribir qué pasó, escribir cómo me sentí y escribir cómo lo solucioné. Eso nos empieza a generar también una memoria para cuando se genere una situación similar, poder recordar qué fue lo que hice y volverlo a hacer. O también recordar que eso que hice no funcionó, entonces no volverlo a repetir, ¿sí? Existen otras actividades como, por ejemplo, el cocinar, el pintar,
el hacer ejercicio, que puede ayudar a liberar esas emociones. Entonces, en vez de coger al otro a corta uñas o ahorcarlo, pues entonces yo empiezo a canalizar toda esa energía que quedó en mí en otras actividades, ¿sí? En la medida de lo posible, conectarse con la naturaleza, ¿sí? Sea en viajes o tan sencillo como estar en un lugar verde, como, bueno, estamos en casa, bueno, váyase para el lado de una matica, ¿sí? Y sentir esa tierrita y sentir ese olor, pues a naturaleza, eso siempre, siempre, siempre va a ayudar a estar más tranquilos, ¿sí? Existe una práctica, ¿cierto? Existe una práctica que es muy importante, pero que solo funciona si yo le tengo fe. Si no le tengo fe y me para una bobada, mejor no lo haga, que es meditar, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque digamos que es una conexión que yo tengo con mí misma, con mí mismo, ¿sí? No va a solucionar el problema, porque pues así no funciona, pero sí nos va a permitir generar un espacio de calma para poder pensar mejor cómo solucionar las cosas, ¿sí? Nos va a permitir visualizarnos, nos va a permitir calmarnos. Entonces, si yo siento que me puede servir, la invitación es a que lo haga, ¿sí? Pasa lo mismo con los mandalas, y yo siempre pongo este ejemplo, o sea, yo recomiendo que hagan mandalas, siempre y cuando a usted le parezca, ¿sí?, aportante, porque si, así como a mí, pintarlos estresa, pues digamos que no va a generar el efecto liberador. Si tenemos como hábito hacer ejercicio, bien pueda, pero si es de los que se estresa porque tiene que hacer gimnasio, entonces mejor no lo haga. Llorar, y eso lo aprendí hace mucho tiempo y lo entendí, con una colega que yo aprecio mucho, y llorar es de pronto de los regalos más bonitos que uno se puede dar. Pero a veces uno mejor lo evita, ¿sí? Porque desafortunadamente llorar está muy unido al imaginario de ser débil, y no. Yo siento que llorar es darse un regalo y permitirse liberarse, ¿sí? Entonces, si a alguien, porque también existen las personas que desafortunadamente no les salen, ¿sí?, esas lágrimas. Entonces, digamos que si llorar es viable para ustedes, bienvenido. Escuchar música, bailar, cantar, todo eso es válido. Pero siempre la mejor recomendación será poder hablar de lo que me está pasando, ¿sí? Y por hablar nos referimos a literalmente pronunciar, pero hablar también es escribirlo, ¿listo? A veces el hablar es mejor que el otro lo lea, que yo pronunciarlo es válido, ¿listo? Pero que es también necesario, ¿sí? Digamos que es necesario poder admitir que no todo lo puedo cambiar y poder admitir que hay cosas que son mías, que sí puedo hacer algo, y hay otras cosas con que aunque lo anhele con el alma, no puedo hacer nada. Entender eso hace que yo gestione mejor mis emociones, ¿sí? Que yo gestione mejor esa forma de relacionarme con ese evento estresor externo, ¿sí? O también cuando el estresor, pues, soy yo misma, ¿sí? Hay cosas que son mías y puedo cambiar. Ejemplo,
mis acciones, mis decisiones, ¿sí? Mi esfuerzo. Yo puedo hacer algo con lo que depende de mí. Con lo que no depende de mí, con lo que está afuera, yo no puedo hacer nada. Entonces será importante evitar meternos en ese enredo. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo cambiar al otro. Yo puedo cambiar mi percepción en relación al otro, que es diferente, ¿sí? Yo no puedo hacer que la otra persona se mueva, pero sí puedo hacer acciones para yo moverme a un ritmo distinto. Si yo no puedo cambiar, lo hago. Si yo no lo puedo cambiar, no me voy a estresar por ello. Pero entonces que también es muy importante, ¿sí? Insisto, si yo he ya identificado que existe afuera algo que a mí me genera estrés, me genera ansiedad, libera en mí mis peores emociones, pues le voy a poner límite a eso que me pone así. Porque a veces uno sabe que eso lo estresa y ya, pues, y sí, bueno, sí, yo sé, pero lo sigo haciendo o lo sigo permitiendo. Es importante poner límites y si es posible, alejarse de esa fuente de estrés. Lina, entonces no voy a la entrevista. No, no es que no vaya a la entrevista. Es entender qué de la entrevista le genera estrés, cómo tramitarlo, revisar desde sus recursos emocionales propios y si no, tocar la puerta y buscar solucionarlo afuera y enfrentarlo. Son dos cosas diferentes. Yo recuerdo mucho hace poco un chico, hermoso él, de la costa, que había hecho como 4 o 5 entrevistas y nunca lo escogían. Y tuvimos un proceso de asesoría, varias asesorías, e identificamos qué era eso que le generaba tanto estrés. Trabajamos en eso, hicimos unos ejercicios muy bonitos y hace poco me escribe y me cuenta que pasó su primera entrevista. Al otro día que pasó su segunda entrevista. Y al tercer, como a la siguiente semana, que había pasado su tercera entrevista. Que ahora el lío era escoger con cuál de las 3 se quedaba. Él aprendió a conocer qué era eso que le generaba todo ese malestar, que lo bloqueaba, y lo gestionamos. Y entonces, ¿sí? Con unos ejercicios también de liberar esa tensión, logró culminar esos 3 procesos y eligió pues el de la mitad porque ya eso tenía pues otras implicaciones, siendo pues los 3 muy buenos. Que es también muy importante tener presente y es, sobre todo para este asunto de las emociones, cuando yo me alimento bien, mi cuerpo se siente bien. Y cuando mi cuerpo se siente bien, mi mente piensa mejor. Entonces es importante poder tenerlo pues como presente. Y finalmente, y yo lo digo siempre en esas palabras, las penas saben nadar. Entonces vamos a evitar intentar ahogarlas en el licor, intentar sofocarlas con sustancias psicoactivas, ¿sí? Intentar ahogarlas con exceso de comida, porque todo eso lo único que va a hacer es perjudicial para mí. Digamos que no, que es más fácil identificar, ¿sí? Generar opciones, generar límites, alejarse, que intentar ocultar ese evento estresor con hábitos poco saludables. ¿Listo? ¿Qué es muy importante entonces? Vamos a recordar.
En esas entrevistas, ¿sí? Es un diálogo, ya lo dije ahorita, entre 2 o más personas, con un propósito claro, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vamos a tener muy presente? Vamos a buscar defender, sin ser tercos, esa opinión o esa posición que yo tengo, ¿sí? No vamos, como segundo, a pretender que el otro lea lo que usted está pensando. No, es necesario que usted lo diga. Porque el otro, ¿sí? Por más reclutador y por más psicólogo que sea, no es adivino, ¿sí? Y esto aplica para no solo esto sí aplica para todo. No vamos a esperar a que me lean la mente, no. Es necesario decirlo, escribirlo o manifestarlo desde lo no verbal para que el otro entienda qué es lo que está pasando, para que el otro comprenda qué es lo que quiero transmitir, ¿sí? Sobre todo en lo grupal, vamos por favor a escuchar al otro para evitar, ¿sí? ¿Evitar qué? Responder lo mismo, para poder utilizar un ejemplo, para saber en qué va la conversación, ¿sí? Bueno, y finalmente porque es un acto de respeto, pero es para poder estar atento en qué es lo que vamos, ¿sí? Y si estamos en un momento de entrevista, sea física o presencial, o sea virtual, estoy es en esto, ¿sí? Estoy es concentrado escuchando al otro. Vamos a ser empáticos porque mira, cuando uno a veces se pone medio nervioso, ¿sí? Y se le nota, sentir que el otro es empático ayuda a disminuir esa ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando el otro es el que está ansioso, hay que ser empático también, ¿sí? Y buscar contarle al otro, como, ven, hagamos algo, ¿qué tal si, no sé, toma algo, respira, ¿sí? Esperemos un momento, cuando de pronto ustedes sean los jefes que entrevistan y logren identificar que el otro está como, ¿sí? Como nervioso, vamos a propiciar un espacio en el cual el otro pueda también sentirse bien. Yo creo que ser empático sirve mucho, ¿sí? Si hay otro por allá, hablo pues como de lo presencial, que está como rojo así, como verde y azul, y usted tiene algo con que ventilarlo, pues vea, présteselo. ¿Qué tal si te ventilas un poquito, ¿sí? Mostrar esa empatía disminuye el estrés. Y finalmente, vamos a hablar desde el yo, ¿sí? Desde el sí mismo. Porque no hay nada más feo que hablar de las cosas, ¿sí? De los demás. No hay nada más feo que poner mis ejemplos bajo las dificultades del otro. No hay nada más feo que usar lo que hizo el otro a mi favor. No, vamos a hablar siempre desde el yo. ¿Listo? El yo. Que también es muy importante tener presente, esto ya no quería dar. Aplica para todo, pero en el contexto como tal, no sé eso por qué se desconfiguró, ahí disculpan esa N mal puesta. Y necesitamos que en las entrevistas, ¿sí? Y también en la presentación de hoja de vida, se tengan presentes estas C. Que sea cortés, ¿sí? Evitar, por favor, en las entrevistas el doble sentido. No, por favor, porque es como, ay, no, X, ¿sí? Evitar ser agresivos,
Recuerden que estamos en un contexto en el cual estamos conversando, ¿sí? Evitar en lo escrito de los perfiles los dobles sentidos. Necesitamos, ¿sí?, que sea concisa. Hablábamos de, no hay necesidad de una hoja de vida de 7 páginas. ¿Qué es eso tan largo? No. Que sea concisa, pero que sea completa. Es decir, que esa información que sí es esencial, sí esté incluida, ¿sí? Que sea correcta. Desde lo escrito, en tanto hablábamos de que no existan errores de ortografía o errores de redacción, pero desde lo verbal, yo referirme al otro de una forma correcta, ¿sí? Que sea coherente. Si yo siento que me estoy perdiendo por allá en las ramas porque no tengo ni idea qué responder, respiro y encamino nuevamente, ¿sí? Y lo mismo desde lo escrito, ¿sí? Que por favor sea como con unos puntos claros, que sí estemos hablando de lo que nos están preguntando. Que sea concreta, ¿sí? Concreta. Que sea clara. Que el otro no se quede como con la ambigüedad, ¿sí? No, que eso que yo dije fue claro y fue, yo le agregaría, que sería la conclusión, que sea contundente. Que lo que lean el otro de lo escrito, de lo verbal y de lo no verbal, sea tan contundente que yo diga, no, es que definitivamente Alejandra es la persona que yo necesito en este empleo. Definitivamente Andrés es el practicante que yo necesito, ¿sí? Porque va a encontrar todo esto en esa entrevista, ¿sí? Recalcando nuevamente, ¿sí?, que es de lo no verbal, es cómo me veo. Entonces, puedo hablar súper bien, puedo ser súper concreto, súper claro, pero digamos que desde lo no verbal, entonces, ¿sí?, esa presentación también habla. Entonces, por eso la importancia de sentirse muy lindo, de que usted se mire, si está pues en cámara, se mire y diga, es que, sí, por ejemplo, a mí pues esa es la camiseta de la universidad, digamos que a mí me encanta el color vino tinto, entonces esta es la camiseta con la cual yo me siento mejor, ¿sí? Tengo otra azul que pues no es que me haga sentir la más bonita de todos, ¿sí? Entonces es verse, ¿sí? Verse bien, sentirse bien, ¿sí? Para evitar descaches desde lo no verbal, desde esa presentación personal, insistimos, espere que se me cayó una cosa, insistimos, ¿sí? Investigar si existe un código, ¿sí? Investigar si existe una forma la cual en la institución presentan y pues decidir si yo me quiero adecuar a eso o si definitivamente mejor no. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, preguntas, apreciaciones? Lina, sí, agradecerle a Jenny Mireya por todos los comentarios con respecto a las vivencias que tuvo por el acoso que estaba viviendo. Agradecerle mucho porque es importante. La semana pasada les contábamos que ustedes saben que la universidad tiene toda una normativa con respecto a lo de equidad y todos estos acosos hay que denunciarlos. La invitación entonces la semana pasada era también a que denuncien, a que sepan que existen en este caso el protocolo que es la resolución 1215, dice que la denuncia primero se puede instaurar ante la sesión de acompañamiento integral, ¿no?
Entonces, que sepan que estamos y que estamos ahí para acompañarlos y acompañarlas. Sabemos que no todas las personas conectadas son de la sede de Medellín, pero la normativa aplica a todas las sedes de nuestra universidad. Entonces, muy bueno, Mireya, muchísimas gracias. Y María Paulina entonces nos dice, ¿hay entornos de entrevistas más estresantes que otros? O que otras, perdón. Bueno, aquí estaba buscando, el micrófono no me prendía. Sí, digamos que hay entrevistas más, ¿sí? Más estresantes que otras, claro. Pero digamos que es muy importante poder definir qué es lo que en definitiva me genera ese estrés del escenario de la entrevista para poder, pues entonces poder hacer algo con ello, ¿sí? Digamos que, bueno, finalmente es experiencia, pero yo recuerdo mucho mi primera entrevista, en estos días lo hablaba con alguien que está en ese proceso de práctica, y yo le decía, yo es que mi primera entrevista, y lo recuerdo, fue en Colcafé, para recursos humanos de Colcafé. Yo hoy puedo saber que yo era más nervios que practicante. O sea, yo no, ¿sí? Y que yo siento que cometí todos los errores que pude haber cometido, ¿sí? Pensando que me fui con una camisa morada, que yo la miro y yo ¿cómo me puse eso? Y es una banalidad. Y si a eso le sumábamos el imaginario, es que es Colcafé y yo qué voy a pasar, ¿sí? Y ese miedo y el no tener la confianza, pues claro, la entrevista realmente fue muy querida, muy amena, pero yo tenía todo a mi contra, en tanto yo no sentía que podía, ¿sí? Que podía estar ahí. Entonces, aquí es algo que queremos traerlo también, y es la importancia de ustedes sentirse merecedores de participar en el proceso, merecedores de ganar el proceso y hacer parte de esa institución, ¿sí? Porque cuando uno va tan predispuesto, ¿sí? Uno va con tanto susto, va con tanta ansiedad, va con tanto temor, lo único que hace es sabotearlo todo y las cosas no le fluyen. Pero cuando uno va convencido que por ahí es, va convencido de que es lo que más quiere, conoció, entonces investigó en relación a cómo es la empresa, investigó cómo y qué tenía que ver, por ejemplo, todo el contexto laboral, ¿sí? Investigó y ha hecho ejercicios de autoconocerse y de identificar, ¿sí? Cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, ¿sí? Ha hecho ese ejercicio individual de saber cuáles son sus emociones, qué le genera ansiedad, qué no le genera ansiedad. Si usted va preparado y va convencido de que ahí es, con seguridad las cosas se le dan. Entonces, no vamos a pensar que porque una vez me pasó, no voy a poder hacer las otras, que porque una vez me ocurrió, entonces eso va a volver a pasar, ¿sí? Porque es que a mí nunca me escogen en nada. Y entonces es traer a la entrevista un montón de miedos, un montón de dolores, ¿sí? Un montón de cosas que nada tienen que ver. Entonces, es muy importante, ¿sí? Poder ser conscientes y merecedores que sí necesitamos y sí queremos estar ahí. ¿Listo? Chiquillos, una pregunta, por favor. Les acabamos de poner nuevamente el enlace
la evaluación del evento y la asistencia. Es muy importante para nosotros, por favor, que la diligencien, ¿sí? ¿Esto por qué? Para poderles hacer efectiva el enviarles, pues, este tipo de estrategias y también poder conocer, ¿sí? Cuáles son, pues, sus apreciaciones de este tipo de espacios para que, pues, con la Dirección de Investigación y Extensión de la sede, nosotros como Bienestar, y bueno, todas las personas que están aquí interviniendo en Campus 3E, podamos seguir haciendo ese tipo de actividades. Entonces, porfa, se toman esos 2 minuticos y un poquito para diligenciar, ¿sí? Para diligenciar, por favor, tanto la encuesta de asistencia o el formulario de asistencia más bien y la evaluación de este evento. ¿Listo? ¿Más dudas? ¿Más inquietudes? ¿Quedó claro? ¿Sienten que les puede entonces aportar a este proceso? Nos gustaría escucharlos. Nos dice María Paulina. Sí, gracias, es reconocer que uno puede y es capaz y de sobrellevar la entrevista. Claro, es que no estamos en un escenario de peligro, no nos va a pasar nada, ¿sí? Lo único que vamos a poder hacer es, en definitiva, poder disfrutar, en este caso, de un empleo, de una vacante, ¿sí? Es poder participar de una empresa en la cual siempre he querido pues, estar, no sé, o sea, es darse la oportunidad de verse en ese contexto. Y sobre todo es evitar, ¿sí?, compararse con los otros, que pasa mucho. Ah, es que mi prima tiene tal empleo, es que un amigo le hicieron esto, es que el otro consiguió sin entrevista. Todos los procesos son distintos. Nos alegra por los que les pasa diferente, pero es no estar comparándose todo el tiempo con eso que los otros hacen, ¿sí? Yo creo que esa es una de las mayores fallas que uno puede hacer y es no valorar su propio proceso y no valorar su ritmo, ¿sí? Ah, que yo me demoré 5 entrevistas. Ya. Ah, que es que a mí es de las que me llega el empleo estando sentada en la casa. Todos los procesos son diferentes. Y por ser diferentes, no hay uno mejor que el otro. Entonces, sí necesitamos valorarnos. Y necesitamos conocernos para poder identificar fortalezas y mejorar en los aspectos pues, que tenemos ahí pendientes. Listo. No, María Paulina, gracias a ti. Por aquí nos dice Juan Camilo, gracias. No, pues gracias a ustedes. Alguien que tenga alguna otra duda, que quiera comentar algo, recuerden porfa la asistencia y recuerden porfa la evaluación. Que nos quiera compartir alguna experiencia. Bueno, estos chicos quedaron muy reflexivos y bueno, esa es la idea, que puedan pensarse, ¿sí? Que puedan pensarse porque cuando a uno le enseñan en la universidad a ser profesional, le enseñan a ser profesional, pero ser profesional también es ser capaz de mirarse a sí mismo, identificar. Yo sé que una de las preguntas que más te morda es como,
cuéntame tus debilidades. Y uno es como, ay, no, porque si digo esto me van a decir, si digo esto me van a decir, sí. No pensemos en lo que va a decir el otro, pensemos, listo, mi debilidad es, listo, ¿yo cómo hago para mejorarla? ¿Yo cómo hago para que eso que es debilidad mía no afecte el entorno laboral? Es conocerse. Entonces, ser profesionales es conocerse. Entonces, bienvenidos a este reto. ¿Listo? Hoy muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la participación y esperamos haberles aportado, ¿sí?, un granito para este camino. Porfa, insisto, asistencia, insisto, formulario de, ¿cómo les pareció? ¿Listo? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos, a Lina, a Nancy, muchísimas gracias de la sección de acompañamiento integral, y a todos los asistentes que nos acompañaron y que estuvieron aquí presentes. Recuerden que la charla se va a estar compartiendo por los correos con los que se inscribieron y a través del canal de YouTube de la Dirección de Investigación y Extensión estaremos informando por nuestras redes. Así que muchísimas gracias a todos. Daniel, no, muchísimas gracias a ti. Nuevamente, gracias a Alejandra. Y bueno, gracias a todos ustedes por participar. Muchas gracias a todos y todas. Gracias Alejandra, gracias Alejandro, al programa de egresados, a la Dirección de Investigación y Extensión. Muchas gracias. Les deseamos entonces un bonito resto de día y se cuidan entonces. Muchas gracias a la sección de acompañamiento integral.